¿Y tu escuela está preparada? ¿O solo tiene una carpeta que dice que está preparada? Bienvenidos a Ten un Día Seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una profesión, una responsabilidad y un propósito. En cada episodio exploramos las decisiones, los retos y las soluciones que forman parte del ejercicio profesional de la seguridad y la gestión integral del riesgo. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ten un Día Seguro. En este episodio vamos a hablar de un tema muy significativo: las escuelas, los colegios. ¿Qué pasa con todos los programas de protección civil, de gestión integral de riesgos y protección civil dentro de los colegios? Es un tema increíblemente complejo. Sergio, ¿cómo estás? Arranquemos un nuevo episodio. Bien, Doc, qué gusto. Gracias por estar aquí de nuevo todos escuchándonos. Creo que es un tema increíblemente relevante porque habla de una población totalmente dependiente, una población que requiere de la protección de los adultos, que requiere de la vigilancia de los adultos y la responsabilidad para poderlos mantener seguros en caso de emergencia. Y además también nos va a permitir continuar con este desarrollo de la protección civil, con sembrar esas semillas que van a permitir que a la larga nuestra sociedad sea más consciente y sea muchísimo más resiliente. Entonces, vamos a darle a esto, pero antes de que comencemos, les recuerdo que nos sigan en todas las redes sociales, no en todas, como ya sabemos, en la Paloma Azul no estamos, pero estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Síganos como Ten un Día Seguro y como Educa Safety. Y hoy les tenemos una invitada de lujo, como de costumbre, la maestra Isabel García López, que es una experta en todo lo que tiene que ver con protección civil y seguridad escolar. Nuestra invitada es María Isabel García López, arqueóloga y especialista en protección civil y gestión integral del riesgo. Cuenta con más de 30 años de experiencia en capacitación sobre seguridad escolar, protección civil, primeros auxilios, análisis de riesgos y autoprotección. También ha desarrollado trabajos orientados a fortalecer el concepto de escuela segura y mejorar la implementación de los programas internos de protección civil en planteles educativos. Actualmente es directora de Coordinación Municipal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México. En esta colaboración comparte su experiencia y reflexiones sobre los retos que enfrentan las escuelas para convertir la protección civil en una práctica efectiva, permanente y vinculada con su comunidad. Isabel, qué gusto saludarte. Bienvenida a Ten un Día Seguro. Muchas gracias por acompañarnos. Tu experiencia que combina capacitación, operación, gestión pública, investigación. Tienes una relación muy directa y muy cercana con las comunidades escolares. Tienes una gran experiencia en ese sentido. Además, has estudiado cuestiones muy importantes y muy fundamentales para este tema, como la necesidad de resignificar el concepto de escuela segura. Este concepto de escuela segura que podría estar muy malentendido o muy sobrevendido. Para empezar, ¿qué encontraste en tu experiencia profesional que te llevó a cuestionar la manera en que utilizamos este concepto? ¿Cómo entraste a esta materia de las escuelas? Pues bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, un honor, una alegría y mucha emoción el estar aquí con ustedes. Gracias. Y pues bueno, ¿cómo entro yo a ese tema? Cuando yo salgo de la Dirección General de Protección Civil, hoy Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, es justamente porque las políticas de ese momento ya no coincidían con mis propios valores y me integro a lo que era la Dirección de Emergencia Escolar en Educación ese pública. entonces la Subsecretaría de Educación Básica, ¿no? De Ciudad de México. Con el tiempo, esta dirección cambia de nombre, se convierte en Dirección de Salud y Seguridad en las Escuelas, y el último nombre que tuvo cuando yo me desincorporé de ella era
Dirección de Convivencia y Participación Social y Gestión del Riesgo. Entonces, desde que yo inicio dentro del tema de las escuelas, justamente en lo que hoy es la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, me toca aplicar lo que yo venía trabajando desde antes, que era todo el proceso de capacitación a población. Y entonces revisábamos escuelas, revisábamos condiciones de seguridad y demás, porque pues de repente te encuentras que hay escuelas que tienen daños importantísimos, pero cuando no hay conocimiento de temas de protección civil, de gestión del riesgo y todo lo que con ella conlleva, pues tú puedes tener a una familia viviendo en una conserjería que tiene la losa rota, ¿no? Y la losa desplazada. Entonces, primero empezamos a identificar este tipo de riesgos. Ya venía el director, que era mi jefe, ya venía haciendo estos trabajos, pero con el paso del tiempo, bueno, me toca a mí implementar lo que era el Programa Interno de Seguridad Escolar, hoy Programa Interno de Protección Civil para las escuelas, porque por alguna razón siempre la autoridad educativa le daba un nombre distinto al que verdaderamente debiera de ser, ¿no? Hay que recordar que esto sale de los 185 como el Programa Nacional de Emergencia Escolar, que como tal, como programa nunca sale, nada más se publica el acuerdo, pero las acciones sí se empezaron a llevar a cabo, pero eso genera como una distorsión del nombre. Entonces, obviamente, tú le preguntabas a un maestro, oiga, ¿hace protección civil? No, yo hago emergencia escolar. Dices, es técnicamente lo mismo, ¿no? Pero fuimos justamente llenando ese tema y cuando ya empezamos a implementar, a estructurar y a hacerles entender que teníamos 5 grandes grupos de fenómenos, hoy 6, y que debían de tener los protocolos de emergencia, de repente nos encontramos con que, bueno, dentro de la Secretaría de Educación Pública existen muchos programas que están dirigidos, obviamente, a las escuelas públicas y privadas. Pero de repente hay programas que por su propia naturaleza tienen una administración diferente y ese era el caso de Escuela Segura. Cuando tú hablabas del programa Escuela Segura, que hay todo un acuerdo que lo rige, hay normas y reglas de operación y una serie de cosas, estaba muy vinculado a lo que le llaman la convivencia escolar, ¿no? La prevención del bullying, del mobbing, del phishing y todo este tipo de delitos que han ido en aumento. Pero también empiezan a aparecer temas que aunque a nadie le guste, pues tenemos tirador activo, tenemos el secuestro, tenemos la agresión y tenemos una serie de cosas. Y entonces era muy difícil decirles, a ver, sí, una cosa es que el protocolo para salvarle la vida a los chamacos y a los profesores esté en el programa interno de seguridad escolar o programa interno de protección civil, y otra muy diferente es cómo lo vas a dirimir ya en el proceso jurídico administrativo. Tiene un proceso, está muy marcado el camino, pero no es que se pisen las manos. Y entonces de repente todo lo que era ese tipo de situaciones las tenías que dejar afuera, pero eso era de la supervisión para arriba. Las escuelas ya estaban demandando cómo implementar procedimientos, cómo poder contar con temas. Y de repente, cuando empiezo yo justamente a indagar, y esto ya ocurre una vez que yo salgo de autoridad educativa, pero que me involucro de vuelta en la Secretaría con la estrategia de gestión integral de riesgo para escuelas, y que empezamos a revisar, pues hay una estrategia internacional que habla de escuela segura. Pero cuando tú tratas de cruzarla contra lo que veíamos en México, pues nada que ver. ¿Por qué? Porque la Estrategia Internacional Escuela Segura habla de gestión integral del riesgo, se desprende del marco de Sendai y habla de los perfiles que son netamente de lo que se veía en protección civil y que era lo que yo estaba intentando implementar justamente en las escuelas, ¿no? El hacer entender que es un conjunto orgánico integral, holístico en este caso, que tiene que contemplar todos los aspectos, independientemente de que administrativamente tú lo lleves de todas las maneras. Entonces, había la necesidad desde la escuela, pero no había la comprensión desde la autoridad. Y eso es un tema que es muy común en el ámbito educativo. Se ha ido de alguna manera allanando, pero no está resuelto. En México no está resuelto. A lo mejor lo tenemos claro desde las áreas y las instancias de protección civil, pero no desde el sector educativo y mucho menos desde los niveles educativos, porque habrá algunos que sí son más conscientes, otros que son menos. Digo, yo trabajé casi 7 años en el tema de educación básica en Ciudad de México y ahí logramos permear un montón de cosas,
Y ahora desde el Estado de México, en realidad quienes veo que están más conscientes sobre el tema son desde el nivel inicial, son ciertas guarderías, y educación media superior, que es el nivel de preparatoria. Entonces, no hay como tal un mandato federal que lo alcance a cubrir, porque no hay el entendimiento, ¿no? Todavía falta mucho camino para eso. Oye, Isabel, fíjate que esto que planteas me ha tocado vivirlo con algunos clientes que son escuelas. Y un Ujú. problema relevante creo que tiene, son escuelas particulares. De entrada, siento, esto es una percepción muy personal, que no se les mide con la misma regla a las escuelas federales que a las escuelas privadas. Pero además otra cosa que ocurre es que la SEP les pide una cosa, el municipio les pide otra, Protección Civil Estatal les pide otra, el área de vialidad del municipio les pide otra. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que es tanto con lo que tienen que cumplir que lo que acaban haciendo es buscando tener los papeles o la evidencia para justificarse frente a cada autoridad, pero no necesariamente haciendo lo operativo. ¿Cuál es tu experiencia o cuál es tu visión con estas cosas? Pues mira, aquí en este tema te podría decir que viendo la perspectiva de dos estados que me ha tocado trabajar, en Ciudad de México se buscó la unificación y se buscó primero entender por qué no podían cumplir las escuelas. Porque no nada más estamos hablando de escuelas públicas y privadas. Digo, se tiene mucha conciencia a nivel de autoridad que yo no tengo ciudadanos de primera y de segunda. Yo tengo que exigirle exactamente lo mismo a una pública que a una privada. Sin embargo, la pública normalmente se escuda, no tengo dinero, no hay presupuesto y no hay partido, ¿no? Y la privada, pues, o se aclimata o se acliamuela, ¿no? Y el tema es que después de la pandemia también es un proceso muy difícil porque muchas escuelas perdieron, obviamente, alumnado y esto quiere decir no hay ingresos. Entonces, ¿qué se empezó a hacer de aquel lado, ¿no? ¿Qué me tocó participar? Primero, entender de los documentos que requiere una escuela para estar en regla, que son básicamente cinco, digamos, en Ciudad de México. Estamos hablando del uso de suelo, de el visto bueno de funcionamiento, o como comúnmente le llamamos licencia de funcionamiento, el visto bueno de seguridad de operación, la constancia de seguridad estructural y el programa interno de protección civil. Entonces, para que tú llegues a todos estos, tienes que entrar en cadenita. No los puedes sacar de manera independiente porque son interdependientes entre ellos. Pero la interdependencia generaba conflicto. ¿Por qué? Porque para poder sacar uno necesitabas el C, pero el C no lo puedes sacar si no tenías el A, pero el A no lo podías sacar si. Era un relajo jurídico. Entonces, lo que se hicieron fue justamente alinear entre las instancias que tenían que ver esto para ver, a ver, paso número uno, obtengo este, paso número dos, luego este, paso tres, y así nos vamos, ¿no? De tal manera que siempre el último que tú debes de conseguir es el programa interno de protección civil. Y esto es en todos los estados, al menos en México. Entonces, cuando empezaban a hacerlo al revés, se atoraban. Y obviamente hay mucho charlatán, hay muchas personas que son gestores y que no entienden de los procesos y que nada más te sacan lana. Y hay también muy buenos falsificadores de documentos, porque de repente, pues tú pensarías que no existe, pero te encontrabas documentos falsos, ¿no? Algunos muy bien hechos. La verdad es que dices, pues sí da el gatazo, ¿no? Como decimos por ahí. Pero fue muy interesante que cuando tú empezaste a desatorar el trámite administrativo y empezaste a dar facilidades y a abrir ventanillas específicas de atención a escuelas, las escuelas inmediatamente empezaron a cumplir, porque había la voluntad y el interés de cumplir por parte de las particulares. ¿Dónde se atoraron? Cuando tú tenías que hacer el proceso de constancia de seguridad estructural, las escuelas tenían que pasar por una serie de pasos, porque esta constancia no la obtienes en un día, no es un dictamen que nada más es una revisión visual, sino que requiere toda una serie de trámites, pruebas, estudios y demás, ¿no? Muchas se atoraron por el costo. Entonces viene una nueva reforma en donde se te pide la constancia de verificación de situación estructural, que es más económica, más accesible, más alcanzable. Creo que el problema es súper complejo porque claramente el tema no es cumplir a nivel documental si esto no Uh-huh. sirve al momento de la práctica, al momento de la realidad. Entonces, y además estamos hablando, o yo hago una reflexión ahorita que digo, a ver, es población sensible, Uh-huh. son estudiantes, son menores de edad, básicamente, pero además es donde se está empezando a sembrar
la conciencia, el conocimiento, la práctica, el meter en tu ADN los temas de prevención, de gestión del riesgo. Entonces son temas como que mucho más complejos. Isabel, ¿cuáles son para ti las señales más claras de que un programa interno de protección civil, un programa específico de protección civil, existe en el papel, pero que en realidad solo existe en el papel y no está implementado? Pues mira, cuando tú empiezas a revisar un programa de estos y no te das cuenta que está aterrizado las características del inmueble y de su población, por ende, el análisis de riesgos puede convertirse, al menos para Estado de México, en una contestación de un test de revista que te dice lo tengo o no lo tengo, pero es totalmente apreciativo, pero no hay un análisis, no hay una reflexión y por lo tanto, si hay algún protocolo, resulta que el protocolo es un copia y pega de una estampita que yo me he encontrado en Google que dice qué hacer antes, durante y después de un sismo, de un incendio o de lo que tú quieras, pero no me dice, no me lo aterriza con relación a la unidad interna o al comité interno de protección civil de la escuela y por lo tanto la implementación es prácticamente nula, ¿no? Algo que pasaba mucho en las escuelas es tú tocas el sistema de alarma con el que cuenta la escuela y lo que todas las escuelas sabían manejar muy bien era sacar al borreguito y luego con otra señal meter al borreguito. Lo que el borreguito no entendía era por qué salía y por qué entraba. Claro. Si yo no he rebasado esa capacidad y si yo no he entendido que una cosa es el protocolo para sismo, otra cosa es el protocolo para incendio, y que los chicos sepan tomar una decisión con el maestro, sin el maestro, a pesar del maestro, ese programa no funciona, ¿no? Y lo primero es cuando tú tienes un programa presentado que es un copia y pega de la norma que esté vigente en el estado y que te esté tratando de responder una serie de datos, pero no hay un aterrizaje real del análisis de riesgos, no hay un análisis de su población y los protocolos en realidad es un copia y pega de información de Internet. Eso es Y, fatal y lo y ves mucho. además veo un problema mucho más profundo. Ahorita tocaste un ejemplo, ¿no? Con la misma sistema de alarma que tienen, lo usan para todo, pero también lo usan para el recreo, lo usan para la hora de entrada, la usan para... Entonces, cuando tienes a los chicos, que es cuando están en el momento formativo más importante, y a nivel global, a nivel internacional, están perfectamente diferenciados los sonidos de alarma. Para caso de incendio, hay un sonido particular perfectamente estipulado, hay sonidos de alertamiento temprano, de alertamiento sísmico, y perdemos la oportunidad de enseñarles eso a los chicos en la vida práctica, porque además en la vida práctica de las escuelas hay una confusión muy importante entre programas de protección civil, programas de seguridad escolar, mantenimiento, salud, convivencia, continuidad. Todo eso lo tienen como revuelto y no lo logran separar. ¿Cómo podemos evitar que esto pueda llegar a funcionar y coexistir dentro de un colegio? Fíjate que en el momento que tú empiezas a ser claro con las escuelas en cómo encajar estas cosas para que ellos lo puedan introducir, digo, yo te lo hablo desde la experiencia práctica. Cuando yo trabajé con el personal docente, y cuando hablamos de personal docente desde afuera de la escuela es docente administrativo directivo. Cuando tú trabajas con ellos y les empiezas a traducir la información y cómo la pueden ensamblar en lo que se llama programa interno y les empiezas a decir, bueno, la normatividad opera de esta manera, los maestros se convierten en un elemento muy hábil y muy ágil para la traducción de la información a los niños. ¿Por qué? Porque cuando el docente entiende, lo traduce a su sistema ordinario y cotidiano de enseñanza. Y entonces los niños adquieren los hábitos y adquieren las habilidades en su día a día. Y esto hace que los niños adopten las medidas de seguridad y entonces sí estoy desarrollando una cultura de la prevención, sí estoy desarrollando una cultura de la resiliencia. Tan es así que cuando a mí me preguntaban, dice, oye, quiero un simulacro bonito, bien hecho para una ceremonia. Dije, elige cualquier preescolar o cualquier guardería en el momento que tú quieras. No, no, es que quiero que luzca. Elige un preescolar y una guardería o un centro de atención múltiple en el momento que tú quieras. No es que quiero una secundaria, dame 2 meses para prepararla. Porque no es lo mismo lo que pasa en ciertos niveles. Tú ves a un niño de 4 años en un simulacro contra incendios y lo estás viendo arrastrarse, pechotear, bajar la escalera, reptando y llegan a la zona donde tienen que llegar con el acompañamiento o sin el acompañamiento del docente y lo hacen muy bien. En cambio, en primaria se rompe un poco este bloque
y en secundaria buscan recuperar, ¿no? Entonces, trabajar con el personal docente, entrenar al personal docente, es en realidad llegar de manera eficiente a los niños, porque ellos hacen la traducción dentro de sus procesos y habilidades de enseñanza y aprendizaje. Algo que estás planteando y que creo que es un problema que ocurre con mucha frecuencia es que los docentes no ven la carpeta de protección civil completa. Es un documento que está guardado. Y entonces, desde esa perspectiva de operación, ¿qué partes crees tú que debería de conocer ese personal docente, aunque no haya leído la carpeta, qué debería de conocer para lograr transmitirle a los estudiantes y al resto del personal lo que se tiene que hacer? Aquí de entrada yo te diría, me voy con Marco de Sendai y con su primera prioridad, conocer el riesgo. ¿En dónde estás parado? ¿Dónde está la escuela? ¿Cuál es la característica de la escuela? ¿Cuál es la característica de su población? Y luego, ¿cuáles son los riesgos más importantes o en realidad los peligros y la vulnerabilidad más importante que tienen en la escuela para que con base en eso yo diseñe los protocolos o difunda los protocolos, primero con los padres de familia, porque de repente se nos olvida ese factor interesante, ¿no? Que son los padres, madres o tutores. Yo le digo a los padres, madres o tutores, estos son los protocolos que aplico en la escuela. No te estoy preguntando si te gustan o no te gustan. Estos son los que aplico. Las reglas las pone la escuela. Fírmale de enterado. Si lo leíste o no lo leíste, ese es tu problema. Saco las responsivas necesarias. Me autorizas a que si el caso de que el niño tenga una urgencia, lo puedo llevar al servicio médico y a cuál servicio médico si es que tú tienes alguno diferente al que tienen los niños. Y tener toda la documentación clara, los informes médicos de los niños, los exámenes del escolar, por ejemplo, y hacer la práctica. Invitar a los padres de vez en cuando a algún simulacro y que sepan que ellos sí participan, pero no están junto a su hijo. Tienen un espacio diseñado y determinado dentro del punto de reunión para que ellos puedan estar. Y empezar a trabajar con los niños. Los niños lo toman con mucha seriedad. Los niños tienen muchísimo interés. Sobre todo nosotros les recomendábamos, bueno, a partir de cuarto grado los niños ya pueden estar trabajando con las brigadas. Hubo un tiempo en que generamos una serie de información para los niños y los niños se involucran y además tienen ideas maravillosas. El chiste es que los encauces. Y digo, mi experiencia en Ciudad de México fue muy bonita porque sí, cuando los encausas, los niños hacían cosas. Yo les decía, construyan el programa interno junto con los niños, que los niños hagan el atlas, el mapa de riesgos, que los niños hagan los croquis del plantel, e identificaban muy bien las cosas. Y esto lo hacían y lo replicaban en casa. Que eso era ¿Sabes? también la búsqueda. Me estoy acordando de nuestro episodio anterior con Gustavo Wilches Chaus, que hablaba justamente de los niños. Él decía en mexicano, en español colombiano, decía, son los sapos, ¿no? Lo aprenden en la escuela y cuando llegan a casa y no hacen lo que aprendieron en la escuela, el niño te regaña o el niño te llama la atención. Y me estoy acordando de un video que vi en forma privada hace poco más de 10 años de una de las compañías de cine de México. Hay dos cadenas, una de las cadenas importantes de cine. Pusieron cámaras durante una película, durante una función familiar, cámaras con visión infrarrojo, y activaron la alarma. Y repitieron varias veces el ejercicio y estuvimos analizando los videos. Lo que vimos fue algo increíble. Los de mi edad, los papás de hijos adolescentes o hijos chicos, se volteaban a ver como diciendo, no, espérate, ahorita la apaga, fue un error, ¿no? Algo pasó. Los niños pequeños se levantaban, empezaban a mirar y empezaban a caminar. Y jalaban a los papás. Y los papás jalaban a los niños, decían, no, quédate, ahorita la apagan. O sea, ¿cómo va a perder la función? Es decir, fue una reacción muy importante. Y creo que estamos perdiendo esta gran oportunidad de poder influir en los niños para este tipo de circunstancias. Entonces creo que, ¿cómo podemos incorporar la voz de los estudiantes que vaya más allá? Porque estos niños que están ahorita en primaria o en educación media, en pocos años, muy pocos años, van a estar trabajando, van a estar dirigiendo compañías, van a estar tomando decisiones, van a estar participando en actividades públicas en el Estado. ¿Cómo podemos hacer que esta voz del estudiante sea un buen sapo, como decía Gustavo? Pues aquí en este caso, justamente no perdiendo de vista que si bien todo el tema de programa interno es un trámite, en realidad no es un trámite. Sí es una documentación que yo tengo que cumplir, pero lo más importante es que yo la tengo que bajar, la tengo que implementar, la tengo que poner en tierra, ¿no? Y ahí es en donde necesitamos que las autoridades trabajen
más de la mano y se den cuenta de la transversalidad de la materia. Que los papitos también entiendan, porque de repente muchos de los programas de las escuelas, sobre todo en la escuela pública, se bajan y la idea es que los administre la mesa de padres para ver que haya transparencia. Dices, bueno, puede haber transparencia, pero lo que no hay es conocimiento y hay un sesgo llamado interés personal. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de favorecer hacia el grupo donde esté mi hijo o mis hijos. Y eso, pues ya no lo hace tan confiable. Y de repente dice, si el papá no entiende, pues el papá te va a decir que pinta en la escuela, que se vea bonita, que pongan juegos, pero no te pide que revisen estructuralmente la escuela, que le den mantenimiento a la impermeabilización. La escuela también de repente el personal está muy amarrado y le dicen, bueno, tú recibes lo que te dé la alcaldía o el municipio, pero no le dicen que tiene la autoridad para decir si está mal hecho, no lo recibas, porque eso hace que la autoridad pueda aplicar garantía. Pero si tú lo recibes, le quitas a la autoridad la posibilidad de aplicar la garantía sobre un trabajo de mantenimiento que cuesta un billetote, aunque no le cuesta a la escuela, pero que si está firmado y recibido, la autoridad ya no tiene la herramienta para decir, a ver, constructora, está mal hecho, corrige. Entonces, es trabajar hacia abajo y hacia arriba. Y para los profesionales de protección civil, que se quiten la manía, y para ciertos políticos también, que se quiten la manía de querer trabajar directamente con los niños. Digo, está muy bien en cursos de verano, como lo que vamos a hacer nosotros ahorita en el Estado de México, que tenemos un curso de verano, se hace en 6 municipios y se les enseña a los niños todo el tema. Pero cuando el profesional, por ejemplo, los consultores o los responsables oficiales, quieren llegar forzosamente a un niño, incluso nosotros como autoridad de protección civil, si el niño no me asocia como una figura conocida, yo me convierto en una novedad de 45 minutos en un salón de clases que me hablaron de cosas interesantes que a lo mejor no voy a entender porque a uno como profesional del ramo me cuesta trabajo bajarme al lenguaje y capacidad de conocimiento y adquisición de conocimiento de un niño, sobre todo de niños pequeñitos. Y si las maestras se hacen la maldad de me salgo del salón un ratito para que este se haga cargo de 90 chamacos, tú te vas a volver loco porque los niños no te van a hacer caso, porque no te reconocen como autoridad y en el mejor de los sentidos te conviertes en una novedad que ellos no ligan a su cotidiano. Entonces, Ok. cuando tú no bajas esa información y se involucra en el cotidiano de la lección de aprendizaje del día, que es lo que se hizo a través de los libros de texto, que hay ciertos temas en ciertos grados que ya se involucran y que tienen que ver con la prevención, tienen que ver con la gestión, tienen que ver con la atención de emergencias, pero sobre todo con identificar vulnerabilidades y eliminarlas, esto no cuaja. Sigue siendo una discusión del personal docente para tener un documento. Fíjate que hablas de algo que se me hace clave y lo platicamos en algún momento con el ingeniero Guevara de Senapred, involucrar a todos los participantes. Él nos hablaba de los simulacros de tsunami que se estaban haciendo en las costas y el cómo buscaban no ir a decirles esto lo tienen que hacer porque lo decimos nosotros, sino enseñarles a ellos a analizar sus riesgos, enseñarles a conocer cuáles son las acciones y de alguna manera involucrarlos en simulacros. Y ahora en la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿y qué ocurre con los simulacros? ¿Enseñan o nomás sirven para cumplir? Y saben, los simulacros a veces están un poquito manoseados, ¿no? La gente los ve diferentes, siempre están las discusiones con aviso, sin aviso, sorpresa, o los simulacros show, ¿no? Que traen helicóptero y toda la cosa. Pero creo que hay que ir desde el fundamento. Yo creo que el simulacro es un proceso de aprendizaje. Y como proceso de aprendizaje tiene que entrar en un proceso de un ciclo cognitivo que llegue a la maestría a través de un proceso de aprendizaje muy formal. ¿Cómo ves tú este paradigma del tema de los simulacros un poco más hacia el tema de la escuela? Porque me queda claro, las escuelas tienen un enfoque doble, es decir, es llevar la seguridad y la prevención a estos sitios donde hay una comunidad, pero dos, es gente que está aprendiendo y se está formando en la vida.
Exacto. Mira, una de las cosas fue empezar a romper ciertos paradigmas. El primero es que son carreras de 100 metros planos que tienen que hacerlo todo en un minuto. Segundo, que los simulacros deben de salir perfectos porque si no el jefe se enoja, ¿no? Porque ¿cómo voy a tener defectos? Es muy común en el sector educativo que todo tenga que salir bien, porque si sale mal, pues es culpa de alguien y a ese alguien hay que crucificarlo y ponerle un acto administrativo y cosas por el estilo. No. Cuando tú les empiezas a hacer ver que el simulacro forma parte integral de todo un proceso y ese proceso lo englobas en un documento que se llama Programa Interno de Protección Civil, de repente les empiezan a caer veintes. A ver, tú vas a hacer un simulacro, ¿sí? ¿En caso de qué? No, pues de vacaciones de pliegue. Y no, yo no te estoy preguntando tu procedimiento. En caso de qué tipo de fenómeno tú vas a hacer un simulacro. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Entonces, ahí es cuando dices, bueno, es que el análisis de riesgos me va a decir cuáles son los temas que yo tengo que revisar. Ahora, de estos temas, ¿qué se me puede dar? Por ejemplo, incendio. Pero un incendio causado ¿por qué? Por un cortocircuito, por una fuga de gas, porque se te prende un libro, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, al momento de que se los empiezas a aterrizar de esta manera, es cuando se empieza a entender que dices, ah, es que si pasara esto tengo que hacer esto, pero si pasara esto tengo que hacer lo otro. Y digo, sí. Y lo que tú necesitas ver son cuáles son tus áreas de oportunidad en un simulacro para que generes conocimiento, ajustes los protocolos de emergencia y tú veas que si tu protocolo, porque en blanco y negro todo se ve padrísimo, todos somos Superman y Superchica, pero yo necesito que eso que tú pusiste en blanco y negro, primero lo secciones para ver si vas a hacer lo mismo si el incendio es en la biblioteca o si el incendio es en un taller o en la secundaria, ¿no? Segundo, ¿qué tienes que hacer? Porque no siempre las circunstancias son las mismas. Y luego, si pasa esto, ¿qué tendrías que hacer? Si pasa esto, ¿qué tendrías que hacer? ¿Cuándo sí, cuándo no? La pregunta típica es, ¿quiénes salen en caso de alerta sísmica? Pues depende, tienes que medirlo. ¿Y cómo lo mido? Con un simulacro. ¿Cómo con un simulacro? Pues tienes que hacer simulacros parciales para que tú saques en el primer piso el salón que está a la izquierda, el salón que está a la derecha de la escalera, luego los dos de la izquierda, los dos de la derecha y así vas sumando hasta que los saques todos. Ahora, también tienes que entender que si yo voy a hacer un simulacro con aviso o sin aviso o con aviso parcial, es un proceso de entrenamiento en el que yo estoy entrenando varios elementos. Cuando los maestros lo entienden, lo aplican perfecto. Porque dices, a ver, yo te estoy avisando que va a haber un simulacro porque yo necesito que te acostumbres al sonido. ¿Para qué? Para que no entres en una situación de pánico y para que no se te vayan las cabras al monte. Entonces, cuando Oye, empiezan a entender eso, es muy importante. oye, Isabel, y fíjate que estás planteando algo que ocurre con mucha frecuencia, y es que el parámetro del que habla todo mundo es el tiempo. ¿En cuánto tiempo evacuamos? Y tú lo que me estás diciendo, y se me hace súper crítico, es definir qué objetivos tiene ese simulacro. Entonces, ¿qué objetivos buscarías tú que la gente tenga en mente para plantear antes del inicio del simulacro? Pues primero que nada, que tengan una hipótesis y que no alarmen al vuelo, porque la hipótesis me va a dar elementos que yo tengo que considerar, ¿no? Segundo, utilizar un protocolo que yo requiera probar, porque no todo es sismo, ¿no? De hecho, probablemente en las escuelas el riesgo más grande es incendio, ¿no? Y muchas veces no lo consideramos, pero ojo, no el incendio en el aula, porque si es un aula, pues tiene un bajo riesgo de incendio. Pero en la biblioteca, en la cafetería, o en la cocina, o algún otro espacio en la oficina, hay riesgo de incendio. ¿Y cómo se puede dar? Porque también de repente ves que hay extintores y están mal colocados. Y no mal colocados porque estén altos o bajos, eso es otra cosa. Pero yo tengo un extintor de CO2 y lo tengo ubicado en la biblioteca, ¿no? Pero en la cocina tengo uno de polo químico seco. Y dices, pues invierte, ¿no? Pero tienes justamente que empezarle a explicar, y me regreso a la prioridad número uno del marco de Sendai, conocer el riesgo, y luego la cuarta prioridad, que es preparar a la población, es entiende que yo puedo salvaguardar la vida, bienes y entornos siempre y cuando utilice los equipos de manera eficiente, los mismos equipos que tengo con una redistribución diferente, con una reubicación, con un identificar cuáles son las necesidades y cómo puedo yo bajar la vulnerabilidad, ser más eficiente y eso lo logras a través de un simulacro. Pero les tienes que romper el paradigma de la carrera de los 100 metros planos, ¿no?
o del hipódromo. Porque muchos dicen, bueno, es que el sismo, bueno, no todo es sismo. Y aún así, los sismos no todos son en 50 segundos. Porque les digo además, un sismo, ¿con alerta sísmica o sin alerta sísmica? Y no es porque falle el sistema, simplemente es porque viene de forma diferente. Si yo voy a hacer un simulacro de sismo sin alerta sísmica, ¿qué me avisa de que va a haber un sismo? Pues el propio movimiento. Las reglas cambian. Porque si yo tengo que utilizar escaleras y pasillos volables, nadie sale, todos repliegan. Si yo tengo salida franca patio, con sismo o sin sismo, salgo directo al punto de reunión. Entonces, es ir cambiando los paradigmas, es ir moviéndolo para que se salgan de la cajita y entonces empecemos a pensar. Y eso a los niños se les da súper fácil. Has mencionado puntos muy importantes, muy relevantes. Uno, se nos olvida y somos como sismocéntricos. Todo es sismos y hay infinidad de circunstancias que son más frecuentes, que generan mayor daño. Simplemente ayer estaba estudiando un caso de una secundaria donde un chico no cerró adecuadamente la llave de gas después de su práctica en el laboratorio de química. El profesor no verificó ni cerró la llave maestra, se fueron y en la noche se acumuló y fue una destrucción del edificio de una característica importante, y eso es mucho más frecuente. Y bueno, circunstancialmente fue en la noche y no hubo una exposición a personas, pero el inmueble tuvo daños de más de 25 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una cuestión gravísima, importantísima. Entonces nos vamos a el diseño de los simulacros, que tienen que ir basados en los riesgos que tiene el mismo inmueble, y esto viene desde que se hace un correcto análisis de riesgo. Es decir, yo no puedo inventar simulacros o poner a prueba procedimientos, porque decir, un simulacro de evacuación, ese no es un simulacro, porque estás probando un procedimiento, no estás probando, y tienes que estar basado en una situación. Un sismo magnitud 7.4 a las 7:15 de la mañana, cuando los papás están llegando a entregar a los chicos, no han llegado todos los profesores, o los profesores están reunidos en la cafetería tomando su desayuno. Es decir, que es muy diferente el mismo sismo, magnitud 7.4 a las 11 de la mañana, con todos los chicos en el salón tomando clases, y los papás en sus casas o en sus trabajos. Entonces, ¿cómo se debería hacer correctamente el diseño de hipótesis para hacer simulacros significativos que realmente toquen el proceso que queremos? Pues bueno, ahorita tocaste el tema, ¿no? Análisis de riesgos. Luego, al momento de hacer el análisis de riesgos y identificar las vulnerabilidades, toma una de ellas y genera un escenario, ¿no? Genera esta hipótesis, genera lo que le llamaban el minuto a minuto de, bueno, ¿qué haríamos? Imagínate qué puede pasar, o toma un escenario que ya pasó, ¿no? ¿Y qué harías en esa situación si todos estuvieran en la escuela? Esto es la etapa de preparación del simulacro. Una vez que ya tenemos claro quién, cómo y qué va a pasar y cómo lo vamos a hacer, ejecútalo, pero ejecútalo con la seriedad que debe, ¿no? Con la mira de ver si lo que hemos planeado funciona, si algo se me sale de las manos. Según lo preparado que esté, a lo mejor ya puedo meter una bomba de humo o puedo meter ahí alguna otra circunstancia. Ten tus códigos de alertamiento. A lo mejor no conoces muchos códigos de alertamiento, pero puedes crear tus propios códigos de alertamiento. Y luego evalúa el ejercicio. Pero evalúa el ejercicio escuchando no nada más a tu unidad interna, comité interno. Evalúa también a los involucrados. Habrá alguno que sí, te va a aventar porquería, te va a aventar hate, ¿no? Pero habrá alguno que te diga, oye, yo observé esto, me parece que pudiéramos hacer esto otro. Y entonces recupera la información, analiza la información, y entonces se vale rearticular los protocolos, crear nuevos protocolos, darnos cuenta de cosas que no estábamos viendo, porque eso es lo que te muestra un simulacro, ¿no? Pero De, de tienes que hecho, tomarlo con la seriedad del mundo. De hecho, un simulacro que sale bien, creo que es un simulacro que no aporta al sistema de la protección. Un simulacro que Sí. tiene fallas, que tiene oportunidades, ese es el que va a generar el cambio y va a generar realmente hacer esta aporte a la cultura, entre comillas, cultura de seguridad y prevención en la comunidad educativa. Es que ese es el que está bien hecho. El que te muestra las áreas de oportunidad es el que está bien hecho. El otro está hecho para quedar bien. Y durante mucho tiempo en las escuelas, los simulacros se hacían para quedar bien, con la directora, el director, el supervisor, porque no podía haber fallas en el sistema educativo.
Cuando el sistema educativo se empieza a dar cuenta que encontrar las fallas es crecimiento, detectar las áreas de oportunidad es crecimiento y proceso formativo, eso va a ser muy importante. También darte cuenta que el docente frente a grupo no es Superman y Superchica, sino un ser humano con habilidades, con destrezas y con debilidades, que se puede impactar con un sismo, que se puede impactar con un incendio, que puede tener un proceso personal que haga que no esté presente en el aula, aunque lo tengas ahí de cuerpo presente, es entender al ser humano y cómo pueden de alguna manera interactuar, ¿no? El decir que un niño tiene que saber qué hacer con el maestro, sin el maestro, a pesar del maestro, es una Claro. realidad. ¿Por qué? Porque hay maestros que efectivamente se impactan con lo que está pasando y el niño te toma de la mano y te saca del aula y te dirige y te contiene. Pero tú también tienes que tener esa misma capacidad y no la prohibición de no toques niños, porque hay niños que después de un impacto requieren un abrazo y tú tienes que Claro. poder contener, ¿no? Ahí hay que romper cosas. Yo creo que el core de los simulacros es entender que es un proceso de aprendizaje y un proceso cognitivo. Entonces, si yo enseño Así es. matemáticas en la primaria y les pongo mis primeras operaciones aritméticas a los niños, las primeras veces los niños se van a equivocar y no van a llegar al resultado. Y les tengo que decir, a ver, nuevamente, entonces ya no va a ser con manzanas, ahora vamos a verlo con palitos, ahora vamos a ver, no sé, dependiendo del nivel, y se repite, y se repite, y se repite el ejercicio hasta que ya pueda hacer el 2 más 2 y entonces ya podemos empezar a trabajar el 3 más 7 y etcétera, Claro. y vamos avanzando. Lo mismito es un proceso de aprendizaje con un simulacro. Hay que encontrar estas Así es. fallas. Hemos hablado mucho del tema de involucramiento, no nada más ahora, en muchos episodios hemos hablado de la importancia de que la comunidad afectada esté involucrada desde la identificación de peligros, análisis de riesgos, toma de decisiones, etcétera. ¿Qué información del plantel, del entorno del colegio, Isabel, tendría que compartirse entre la educación, protección civil, infraestructura, autoridades locales para tomar mejores decisiones y decisiones más fundamentadas? Bueno, aquí en este caso entra justamente todos los temas documentales en los cuales podamos saber estructuralmente cómo se encuentra un inmueble, cómo están las instalaciones a nivel, sobre todo la eléctrica, que es de las más complejas que tienen las escuelas, porque luego está sumamente parchada. Si hay instalación de gas, y de ahí que ellos también utilicen la información disponible, porque aquí es un intercambio de información, ¿no? Desde dónde están, qué es lo que pasa hacia el interior, pero también qué es lo que pasa al exterior, para que ellos tengan elementos de planeación y que esto se socialice hacia la comunidad escolar, porque luego lo queremos dejar como en niveles de autoridad, tanto de un lado como del otro, y la información no se socializa. Algunos creen que bajar esta información, sobre todo la información de riesgos externos, es generar alarma en la población. Y O yo los creo pone que, en evidencia, ¿no? De alguna forma, y eso está mal. pero en evidencia es realmente de qué, ¿no? Cuando hay falta de mantenimiento dices, bueno, sí hay una negligencia, pero también hay un mal manejo. Ahora, también a veces los perfiles de las personas que hacen ciertas cosas, eh, pues no tienen suficiente información y eso hace que el de recursos materiales, pues no te proporcione un dinero porque considera que no es representante. Por ejemplo, algo que pasaba mucho con las escuelas es que viene el proceso de recarga y mantenimiento de extintores y entonces, pues como el presupuesto anda un poco apretado, pues solamente vamos a recargarlos de 4,5 kilos. Pero resulta que las escuelas tienen de 1 kilo, tienen de 2 kilos, tienen de 6 kilos, de 9 kilos, de 12 kilos y de 30 kilos. Entonces, todo ese otro equipo que no recargo, pues es que no lo usas. Y ese es el pretexto, es que no lo usas. Estamos tirando el dinero y dices, no, no estoy tirando el dinero. Estoy dando un cumplimiento normativo y estoy garantizando que la escuela tenga el elemento para poderse proteger. Claro, siempre y cuando el personal esté capacitado. Pero hay una visión muy diferenciada entre cierto tipo de autoridades contra las que llevan esos procesos y de repente es molesto, es insidioso, es latoso el que me estés dando guerra con el extintor, con que mueva la maceta, con que pinte la escuela, con que arregle la instalación eléctrica, porque no hay dinero para eso, ¿no? Y no entendemos que en el no hay dinero estoy generando condiciones de riesgo.
Entonces, ahí es cuando de repente dices, bueno, justifica los trabajos indicando cuál puede ser la pérdida económica, pero sobre todo cuál puede ser la pérdida de vidas. Le cambias el contexto y entonces la autoridad de repente dice, ah, caray, se pueden perder 300 niños y va a ser mi responsabilidad. Sí, justo. Entonces, el cambio de visión para entender la corresponsabilidad es importante, ¿no? Y la preparación de las diferentes líneas dentro de la autoridad, ¿no? Eso sería muy importante. Oye, y entonces, ¿qué papel crees tú que debería de asumir o cómo debería comportarse la dirección para que la gente perciba de alguna forma la protección civil no solo como una tarea adicional, sino como parte de, o sea, no como un agregado o como un nice to have o algo simpático que pueden hacer, sino como una parte central, si no es que de las más centrales, de las labores de todo el personal que labora en una escuela. Y aquí me refiero desde las personas de limpieza hasta las personas de dirección, ¿no? Porque luego te das cuenta que los directivos ven esto más como un requisito, como un papel que van a colgar en la entrada, que como algo que va a proteger a la gente, como acabas de comentar. Aquí yo creo que el primer tema es un tema de capacitación, un tema de formación, en donde tú entiendas que el impacto de no contar con esto de forma implementada, porque a veces dices, ya tengo el papel, sí, está bien, el papel ahí está bien, el programa es una carpeta muy mona en tu librero, pero nadie la conoce, nadie la aplica y además nadie la puede tocar porque te dan en manos, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a indicar esta situación o cuando tú confías absolutamente todo a un tercero que no sabe lo que está haciendo y que te medio lleva al trámite, porque eso también ocurre mucho, pues de repente no hay una claridad y no hay una conexión entre una carpeta con un documento y lo que tú llevas a cabo en la escuela. Entonces, lo que necesita saber el directivo es que lo que hay en ese documento le forma un criterio para toma de decisiones en el seguimiento del plantel y que tiene que hacer la transferencia del riesgo a las autoridades competentes o a las instancias competentes y que tiene que haber una planeación presupuestal en el caso que sea una escuela privada, por ejemplo, para dar cumplimiento no al trámite, sino al proceso de contar con una infraestructura resiliente, una infraestructura que ofrezca las condiciones necesarias, ¿no? Y eso obviamente redunda, y esto ya tiene que ver con una visión de negocio, redunda en que si yo estoy ofertando que el inmueble está preparado, que sabemos cómo cuidar a tus niños y que además lo sabemos educar, pues voy a tener más clientes, ¿no? Esto es una visión comercial que sí es necesaria, pero no nada más en una escuela privada, es importante en una escuela pública también. Isabel, ¿tú qué capacidades mínimas consideras que una escuela necesita para poder reorganizarse después de una interrupción por una emergencia y poder mantener comunicación con los estudiantes, con el personal, con las familias en un momento de ese tipo? La escuela tiene que tener claro, primero, cómo comunicarse con su comunidad, padres y alumnos, sin restricciones de que no, es que está prohibido, que el WhatsApp, que no es una herramienta válida. Es decir, hay que salir un poco ya de la caja, hay que utilizar las tecnologías que tenemos presentes, pero con reglas. Porque digo, yo creo que a todo el mundo nos fastidia un grupo de WhatsApp en el que todo el mundo dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, y te manda los 1000, 8000 figuritas y se pierde el sentido. Todos los odiamos. Pero creo que sí puedes tener un grupo en donde haya una comunicación muy clara, tanto para con los padres como para con los alumnos, sobre todo de cierta edad, ¿no? Digo, obviamente preescolar, pues a lo mejor no los tienes en un curso de WhatsApp, pero a los chicos de primaria o de secundaria sí ya los puedes tener allí, ¿no? Tener claro cuáles son los recursos que tú requieres, cuál es la modalidad, cuáles serían tus sedes alternas, en dónde tendrías, cuándo es el momento de implementarlo, cuándo es el momento de regresar a una normalidad. Y todo esto tú lo tienes que planear y socializar, ¿no? A través de lo que en el Estado de México le llamamos el subprograma de restablecimiento o el plan de continuidad de operaciones a nivel nacional. Una tradición en Ten un Día Seguro es que pues aprovechamos el lujo de tener un invitado como tú para que desde su experiencia, desde su conocimiento y su expertise,
nos dé 5 recomendaciones, así como el top 5 de recomendaciones prácticas, pues para mejorar esto en nuestra vida diaria. Y entonces, ¿qué recomendaciones nos darías tú para pues mejorar la protección civil a nivel escolar? Primera recomendación, que permitas que los niños se involucren. Que hagan su plan familiar junto con la familia, pero que con la escuela hagan el análisis de riesgos de la zona en la que están con la información que está disponible. Esto va a enriquecer mucho la actividad que hace la escuela para e incluso el análisis de riesgos de su programa interno, pero también les permite crear soluciones creativas en donde vamos a utilizar el recurso, donde ellos se van a concientizar, van a identificar, por ejemplo, la señalización, el equipo y todo esto, y les permite verdaderamente una integración a la sociedad y se vuelven corresponsables. Y ellos mismos se convierten en agentes de cambio y que se empiezan a involucrar, primero en la escuela y luego hacia afuera. Obviamente, siempre con la guía y con el cuidado de los docentes, del personal de la escuela y también de la comunidad escolar. El involucramiento de los padres de familia que sea siempre a favor de la comunidad escolar en su conjunto, ¿no? Y que haya un entendimiento, que las autoridades faciliten y orienten, pero que orienten justamente a la comunidad escolar, en donde hay ocasiones en que es necesario que tú tengas la participación del docente, pero del padre de familia y de los niños, para que se generen diálogos y consensos, ¿no? Esta participación de la comunidad escolar es importante, de involucrar a la comunidad alrededor de los planteles para planes comunitarios, también es muy importante que la gente que está alrededor de las escuelas se sensibilice de que ahí tengo un conjunto de niños que pueden ser mis niños o que pudieron ser mis niños, o que simplemente son los niños de la comunidad, y que la comunidad se convierta en un escudo protector de las infancias, ¿no? Y finalmente, bueno, que las autoridades se sienten a dialogar en dónde estamos atorados administrativamente para poder diluir esos huecos o esos puentes o esos cruces jurídicos que no permiten el cumplimiento jurídico. ¿Por qué? Porque yo creo que voluntad hay, pero lo que no hay es la facilidad de brincar los problemas normativos, ¿no? Se necesita que las autoridades dialoguen y que trabajen en conjunto. Isabel, a lo largo de esta conversación hemos revisado que una escuela segura no es solamente la que tiene una buena infraestructura, un buen edificio, que es necesario, pero bueno, no solamente, o quien tiene todos sus documentos en orden, que también son necesarios, pero no es suficiente, o quien hace un simulacro por ahí aislado de repente para embellecer la visita del supervisor. Es una escuela segura, es un conjunto de muchas más acciones que tienen que ver con conocimiento del riesgo, con liderazgo, con participación, con recursos, con evaluación, con capacidad para aprender y para desarrollar y para mejorar. Creo que es algo muy completo y muy complejo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado acá en Ten un Día Seguro, y antes de despedirnos, pues te agradecemos mucho esta participación, Isabel. Ojalá la podamos repetir y podamos ahondar un poquito más. Y no sé, pues tu mensaje de despedida, Isabel, muchas gracias. Pues mira, ha sido un honor platicar con ustedes, ha sido muy sabrosa la charla, espero que en realidad sea de gran utilidad para ustedes y para quienes les escuchan y lo siguen, entre ellos ahí me sumo. Por supuesto que si me vuelven a invitar, yo aquí encantada. Y pues sigan con esta labor, porque finalmente esto permite justamente a la población, a los que entienden del tema, a los que no entienden del tema, tener una visión desde diferentes aspectos que amplíe el panorama. Y ampliar el panorama es ampliar el conocimiento y ampliar la preparación. Entonces me parece que su aporte es muy valioso. El programa me parece muy valioso para los legos y para los no legos y para los que dicen que son expertos, pero que todavía nos falta un montón. Entonces, pues muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por difundir estos temas, porque digo, yo los conozco a ustedes como expertos en un área difícil, que es el análisis de riesgo, las sustancias químicas y demás, que de repente no alcanzamos a dimensionar, y es un problema importantísimo desde casa y obviamente en la industria. Entonces, pues muchas gracias
y sigan con esta labor, por favor. Mucho tiempo más, porque ustedes acaban de celebrar su primer aniversario, su primer añito, y que sean muchos más. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Y bueno, esto se nutre de expertos como tú que tienen la voluntad y nos ayudan a difundir su conocimiento, porque pues cada uno es experto en su materia. Como lo acabas de comentar, tú eres una experta brutal en lo que tiene que ver con escuelas, has escrito documentos, has escrito ensayos y llevado proyectos. Entonces creo que eso nos permite nutrir lo que le damos a la gente. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy tu trabajo nos recordó que la protección civil no comienza cuando suena la alarma. La protección civil comienza desde antes, cuando una comunidad es capaz de observar, cuando comprende sus riesgos, cuando se organiza para hacerles frente y cuando actúa sobre ellos. Así que, ya sabes, pon en práctica los consejos que nos dice Isabel y recuerda, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución, José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Cortinillas y cápsulas, Paula Ugalde Anaya. Coordinación de invitados, Graciela Zapata Sierra. Comunicación y marketing, Coque Aguirre. Edición, Gina Dávila. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Ten un día seguro. Todos los derechos reservados.